Primera de Samuel 2, del 12 en adelante. Quiero ministrar en este día, aprovechando el Día de los Padres, el padre que descuidó su familia, o los padres que descuidan su familia. Y hay una ilustración que quiero introducir en esta mañana, que dice de la siguiente manera: cuando el hombre huye de sus responsabilidades. Había un hombre que tenía una esposa e hijo, pero poco a poco comenzó a desentenderse de su hogar. Prefería pasar tiempo con amigos, evadir los problemas y dejar toda la carga a su esposa. Con el tiempo, sus hijos crecieron, sintieron la ausencia de su guía y su apoyo, el de su padre. La esposa tuvo que asumir sola las muchas responsabilidades del hogar. Años después, cuando quiso recuperar el tiempo perdido, descubrió algunas heridas causadas por su ausencia. Era difícil sanarla. Comprendió entonces que el ser padre no es solamente proveer económicamente, sino estar presente, amar, educar y dar un buen ejemplo. La responsabilidad no se delega. Los hijos necesitan dirección y ejemplo. El liderazgo en la familia se demuestra con amor, servicio y compromiso diario. Huir de los problemas suele agradarnos, pero enfrentarlos con la ayuda de Dios es construir un hogar fuerte. El hombre que abandona sus responsabilidades puede alejarse de su hogar físicamente y emocionalmente, pero la consecuencia de sus malas decisiones con el tiempo lo verá en sus propios hijos. Esa es la realidad que muchos hogares enfrentan hoy en día, donde tristemente vemos hogares disfuncionales. Su servidor que le habla, así como nuestro texto que vamos a hablar, muchos de aquí y a nivel mundial, muchos padres huyen de sus responsabilidades. Y muchas veces hay madres solteras que tienen que desempeñar el papel de madre y padre al mismo tiempo. Y hoy en día vemos la criminalidad, la delincuencia, tristemente, porque muchos hijos, por falta de autoridad y de un hogar formado, porque muchos padres han huido de responsabilidad. Y la pregunta es: ¿dónde están esos hombres? Nos preguntamos: ¿dónde están esos hombres que huyen y muchas veces están en vicio y andan aparentando una cosa que no es? En nuestro texto tenemos un hombre llamado Elí. Y la Biblia nos habla que Elí era un sacerdote en el cual él ministraba en la casa de Dios. Era un hombre que servía a Dios con responsabilidades. Y tenía dos hijos, Ofni y Finés. Y la Biblia nos habla que estos jóvenes dentro de la casa de Dios eran impíos, eran pecadores, se robaban las ofrendas y hacían cosas que desagradaban a Dios. Y todos esos rumores llegaron al oído de su padre, y su padre no pudo ejercer el papel de la autoridad sobre sus propios hijos. Y los propios hijos de Elí terminaron destruyendo su ministerio. Porque usted como padre y madre es responsable de aplicar autoridad en sus hijos. Y tristemente muchos padres abandonan la educación, la responsabilidad, el cuidado y delegan eso hoy en día a otras personas. Pero vamos a pensar en el ejemplo de Elí, porque Elí nos da un ejemplo de lo que los hijos pueden hacer, no simplemente sirviendo a Dios, sino todos los males que pueden traer a tu propia familia. Vamos a leer otro texto, Primera de Samuel, por favor, capítulo 2, versículo 17 en adelante. ¿Cuáles están ahí? Léalo conmigo. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Imagínate, no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre que los sacerdotes en el pueblo, cuando alguno ofrecía sacrificio,
venía el criado del sacerdote mientras éste cocinaba la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el pectoral o en la olla o en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todos los israelitas que venían a Silo. Verso 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne a sal para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Verso 16. Y si el hombre le respondía: quemar la grosura primero, en pocas palabras, para Dios primero, después tomará por tanto como quiera. Y él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu presencia, gracias por tu misericordia, gracias por cada padre que está aquí, cada madre. Oramos, Señor, tu presencia, tu dirección, tu guía, en el poder y la gracia del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que tú traigas palabra y revelación, Señor. Ayúdanos, Señor, a educar, a formar nuestros hijos en tu palabra, y que sean direccionados a través de tu voluntad. Y toda gloria y honra sea para ti. Y te damos gracias por lo que tú vas a hacer en esta preciosa mañana a través de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo. Todo lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios hizo un fuerte. El pueblo de Dios hizo un fuerte. Amén. Aleluya. Cuando el padre descuida su familia. Vamos a hablar en primer lugar el ejemplo del padre, el mal ejemplo del padre, cuando el padre está o no está presente. Porque aquí tenemos que hablar de 2 ejemplos figurados. En nuestro texto, Elí estaba presente y se hacía de la vista gorda del mal ejemplo de sus hijos. Así hay padres que crían a sus hijos y le llevan una mala noticia o algo incorrecto que su hijo hizo y dicen: ese no fue mi hijo, usted se equivocó de persona. Y muchas veces comenzamos a tapar, como decimos, el mal ejemplo o la mala conducta de nuestros hijos. Pensemos por un momento, en nuestro caso, cuando yo nací, tristemente, mi madre se casó con un hombre irresponsable. Porque este hombre no solamente tuvo un momento de relaciones con mi madre, de ahí vine yo, pero tristemente este hombre huyó de sus responsabilidades. Él estaba en vicio, en el alcohol, en un hombre alcohólico, pero tristemente abandonó y huyó de sus responsabilidades. Hoy en día tenemos muchos hogares de esa manera, donde la mujer es la que tiene que encargarse de la crianza de los hijos, porque el hombre anda como un picaflor, picando por aquí, picando por allá. Y tristemente anda, mi hermano, dejando hijos por todos los lados. Incluso dentro del hogar hay padres donde la esposa es la que se encarga de todo. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Donde el hombre se hace el desentendido, donde el hombre no toma la responsabilidad de pagar las cuentas. Donde el hombre se hace el chivo loco, como nosotros decimos en Dominicana. Está presente, pero la esposa es la que lleva las funciones. Está presente, pero la esposa es la encargada de pagar todo. Está presente, pero la esposa es la que ora por la casa. Está presente, pero él está como si no estuviera pasando nada. Es triste decir. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos.
Continuemos. Ese comportamiento lo vemos dentro de la casa de Dios, donde hay hombres que tristemente no enseñan, no educan a su hijo. Tristemente, mi hermano, como dije antes, yo tuve un padre alcohólico que huyó de sus responsabilidades, donde mi madre a través de mi abuela fue la que me dieron la formación, y gracias a Dios por la madre y la abuela que tuve. Y es triste decirlo, así hay muchas mujeres, mi hermano, que hombres han huido de sus responsabilidades. Por eso el Estado ha tenido que forzar a los hombres a pagar una manutención. Y hoy en día el Estado está forzando más a esos hombres irresponsables. ¿Sabe por qué? Porque no quieren responsabilidad. No quieren educar, no quieren corregir, no quieren mantener, no quieren ser responsables en su propio hogar. Piensa conmigo por un momento en el sacerdote Elí. Él estaba, mi hermano, educando, él estaba delante del pueblo de Dios como el hombre de Dios, pero tenía hijos impíos. Yo me imagino cuántas personas fueron donde Elí a decirlo: tus hijos son ladrones, tus hijos roban de la casa de Dios, tus hijos son así, son asá. Y muchas veces hay padres que defienden el mal comportamiento de sus hijos. ¿Cómo está aquí? Piensa conmigo por un momento, porque lo que tú estás haciendo ahora con tus hijos, más adelante usted va a cosechar de los mismos que usted está sembrando. Dice nuestro texto del 12 en adelante, una vez más, dice los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Qué triste decirlo, estaban en la casa de Dios y no tenían nada de conocimiento ni temor a Dios. El verso 17, ahí mismo: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. En pocas palabras, ya hay personas que no querían ir a Silo a sacrificar, porque decían: ¿para qué vamos a llevar las ofrendas si los hijos de Elí se las roban? Son ladrones. La gente deja de ir a la iglesia, mi hermano. Hoy en día hay iglesias que son criticadas incluso por la familia pastoral. Oye, yo no voy a esa iglesia, los hijos del pastor hacen lo que quieren. Y hoy en día, mi hermano, sabemos que la familia pastoral no es perfecta, pero tenemos que ser un modelo a seguir. Tenemos que ser un modelo a seguir para los que llegan a la iglesia, para los hijos de los hermanos. Estamos hablando, hermano, que Elí, mi hermano, tristemente no traía corrección. Hoy en día lo vemos incluso dentro de la casa de Dios, donde hay hijos, mi hermano, que no leen la Biblia ni en su casa, porque el padre o la madre están en otro quehacer. Hay personas o hay padres que dicen: a mí no me critiques a mis hijos, pero tristemente te lo van a criticar. Van a hablar de ellos. En tu barriada, tu vecino va a hablar de ellos. Mira, y ese que es el vecino del pastor, va a la iglesia, dice. Estamos hablando de, hermano, de padres que delegan sus responsabilidades, donde hay padres que han abandonado a sus hijos. Pero es más tragedia, la tragedia que vemos en nuestro texto es que Elí está presente, pero se descuidó de sus hijos. Era bueno para servir a Dios, era bueno para enseñar la palabra de Dios, pero el pecado de sus hijos vino sobre él. La Biblia nos habla de otros ejemplos de padres que también enfrentaron esta tragedia. Vamos a mirar otros ejemplos. Pensemos, más adelante Dios le habla a Samuel lo que iba a hacer con los hijos de Elí. Primera de Samuel, capítulo 3, del versículo 13 en adelante. Dios habló en sueño a Samuel, que estaba ahí creciendo delante de ese mal ejemplo. Y mira la palabra que Dios le dice a Samuel. Dice: y yo mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Aquí está hablando de Elí, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no lo ha estorbado. En pocas palabras, no lo ha corregido. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa
de Elí será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. En pocas palabras, sabemos que hay personas que muchas veces para agradar a Dios hacen sacrificio, ofrenda. Voy a ir a la casa de Dios a hacer esto para Dios. Pero aquí está Dios diciendo, yo no voy a aceptar ni sacrificio ni ofrenda, porque el pecado de sus hijos son graves. Mi hermano, Dios en el cielo estaba ya cansado de que su pueblo dejara de ir a la iglesia por dos jóvenes que eran hijos del sacerdote principal de la casa. El rey David fue un buen rey, un hombre en el cual dice la Biblia que tenía el corazón de Dios, pero la Biblia nos habla, mi hermano, que David también se descuidó de sus hijos. Sabemos que eso fue cierta consecuencia de su casa, de sus pecados, pero piensa conmigo, principalmente hablemos 2 de Samuel 13, del 21 en adelante, lo puede leer en su casa, solamente voy a leer el verso 21. Pero, haciendo una lista de la familia de David, uno de sus hijos, llamado Amnón, violó a su media hermana Tamar. Cuando David se entera de eso, solamente se enoja mucho y ya no trajo una consecuencia sobre ese acto. Tamar tenía un hermano llamado Absalón, que también era medio hermano de Amnón, y la Biblia nos habla que él planea, mi hermano, la muerte de su hermano y mata a su hermano, a su medio hermano Amnón. Estamos hablando en una misma familia. Pero no solamente eso, más adelante Absalón se rebela y le quita el reinado a su propio padre. Estamos hablando consecuencia tras consecuencia en sus propios hijos. Segunda de Samuel 13:21. Y luego que David oyó todo esto, se enojó mucho. Así hay padres que solamente se enojan, no hay un castigo, no hay una consecuencia por el mal acto. Hoy en día, mi hermano, a lo malo lo llaman bueno y lo aplauden. El profeta Samuel, recordemos que el profeta Samuel era un juez. La Biblia nos habla que él tuvo dos hijos, y los hijos también, tristemente, no siguieron el camino de su padre. Comenzaron a extorsionar a la gente, porque el juez era una autoridad máxima en Israel. Primera de Samuel 8, del 1 al 3, léalo conmigo. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de sus hijos primogénitos fue Joel, y el segundo Abía, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Imagínate. Por eso, hermano, toda persona no puede tener autoridad, porque hasta ladrón se vuelve. Hoy en día, sabemos cuáles son los ladrones principales del país. Tienen saco y corbata. Oye, amén. Ahora, piensa conmigo aquí. Estamos hablando, mi hermano, que cada padre que esté en su casa tiene que velar por la educación de sus hijos. Pero si usted es cristiano, si usted visita la iglesia y usted no educa a sus hijos en la fe, usted no lo corrija, usted va a tener problemas más adelante. Porque los días van pasando, los meses van pasando, los años van pasando, y un día ese niño que tú lo ves chiquito va a ser un hombre y una mujer, y si no tiene temor a Dios va a cometer locuras. Vamos a hablar en segundo lugar, cuando los padres siguen y obedecen la dirección de Dios. Ese es el consejo de Dios para cada padre. Instruir a sus hijos, educarlo cuando hay tiempo, cuando se puede. En pocas palabras, tenemos la responsabilidad como padre de no solamente de servir a Dios o estar en un ministerio, pero he visto hombres que son buenos en el ministerio, pero como padres se vuelven una tragedia. Y esos hijos que ellos se descuidaron terminan destruyendo su propio ministerio. El padre no solamente alimenta, protege, también corrige, enseña, educa. En nuestro texto, piensa conmigo por un momento, piensa en los hijos de Elí. En el versículo 12 dice nuestro texto, léalo conmigo una vez más: los hijos de Elí eran hombres impíos
y no tenían conocimiento de Jehová. En la Nueva Versión Internacional dice: pero los hijos de Elí eran perversos y no tomaban en cuenta al Señor. Nueva Traducción Lenguaje Actual dice: pero los hijos de Elí eran malos y no respetaban ni obedecían a Dios. En la Nueva Traducción Viviente: ahora bien, los hijos de Elí eran sinvergüenza y no tenían respeto al Señor. El problema en nuestro texto es, mi hermano, que estos jóvenes ministraban y eran llamados sacerdotes también. Su padre le dio ministerio. Por eso enojó más a Dios, porque su padre sabía que estaban mal y aún así lo tenía sirviendo en la casa de Dios. Así que cada padre tiene la responsabilidad de enseñar y educar a sus hijos los caminos de Dios. Hay una historia acerca de la madre de Thomas Edison llamada Nancy Edison. Dice: cuando Thomas Edison era niño, tenía dificultades en la escuela. Un día llevó una carta a su madre enviada por su maestro. Según la historia popular, la madre la leyó que su hijo era pequeño y muy especial, y que la escuela no tenía maestros capaces de enseñar adecuadamente a su hijo, por lo que ella misma se encargaría de la educación de su hijo. Nancy Edison decidió con el tiempo instruirlo, animarlo y desarrollar sus curiosidades. Con los años, Thomas Edison se convirtió en uno de los inventores más influyentes de la historia, con cientos de patentes en su nombre. La instrucción y el ánimo puede cambiar el futuro de tus hijos. Los padres tienen la influencia profunda en el desarrollo y en el carácter y en la capacidad de sus propios hijos. La perseverancia y la educación en el hogar puede marcar las generaciones que tú tienes ahora. Un hijo guiado con amor, con disciplina y enseñanza tiene mayor posibilidad de desarrollar plenamente los dones y los talentos que posee. Algunos detalles de la carta atribuida a Edison y su madre, con consideración atribuida popular, que es famosa y no están completamente afirmadas en los históricos. Se dice que él llegó a ser de esa manera porque fue influenciado porque tenía una madre que lo educó hasta llegar a su éxito. En pocas palabras, los hijos se convierten en lo que ellos ven en el hogar. ¿Dice amén? Ahora vamos a leer la palabra de Dios, porque Dios nos instruye cómo educar a los hijos. Muchas veces la falta de sabiduría nos lleva a tomar malas decisiones, pero mire lo que dice la Biblia, Efesios 6, verso 4. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. En pocas palabras, créale buenos hábitos en su casa. Hoy en día hay padres que dejan que sus hijos hagan lo que quieran, más que estén horas y horas con los celulares. Ay, es que esos niños tienen que entretenerse. De antes, mi hermano, no había celular y uno se entretenía haciendo círculos en la tierra, jugando con otro tipo de cosas, y no había celulares. Hoy, si los niños no tienen un celular, andan llorando. Y los padres dicen: es que son niños, pastor. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. En pocas palabras, enséñale que aprenda el conocimiento de Dios que tú sabes enseñar. Deuteronomio 6:7 en adelante. Y estas palabras que yo te mando hoy, mira lo que Dios le dice a su pueblo, estarán sobre tu corazón y las repartirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa, no solamente en la iglesia, y andando por el camino, al acostarse, y cuando te levante, y la atarás como señal en tu mano, y estará como frontal en tus ojos, y la escribirá en las postales de tu casa y de tu puerta. Desde que mi hijo Josué aprendió a leer,
no solamente le compré una Biblia, sino que también todos los días lo primero que él hace después que se levanta es leer la Biblia. Todos los días. Yo estoy haciendo mi parte para cuando él crezca esté instruido en el temor de Dios. Jefferson ya está aprendiendo a leer y ya también está leyendo la Biblia. Porque nuestros hijos necesitan conocer al Señor. Primera de Timoteo 3:4, que gobierne bien su casa, al esposo, que tenga a sus hijos en sujeción. ¿Cómo le escuchan? Falta de carácter, falta de autoridad. ¿Qué podemos decir de ese padre? A veces el padre dice a la madre: controla a tus hijos. Imagínense, un padre diciéndole a su esposa: controla a tus hijos. ¿Y usted? Debería darle vergüenza. Donde los hijos le tengan más respeto a la madre que al padre. La Biblia nos habla de criarlo en la corrección. Hoy en día, mi hermano, el sistema ha creado diferentes leyes que si tú corriges a un hijo, claro, hay que saber corregir, saber dar, saber disciplinar. Sabemos que hay muchos abusos y todo eso, pero hoy en día el sistema ha creado leyes que si usted corrige a su hijo, sus hijos lo pueden meter preso. Pero el sistema no va a educar a tus hijos, lo tiene que educar usted. Proverbios 22:15, mira lo que nos dice la Biblia: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Aquí está la medicina, mas la vara de la corrección le alejará de él. En pocas palabras, mi hermano, tener una varita con el nombre de él. Aquí está tu castigo, aquí está tu medicina. Yo no tuve un padre, pero tuve una abuela, mi hermano, que esa mujer, yo salía para arriba a bañarme y a veces me iba con los amigos. Me dejaba mover, influenciar y llegaba cenizo, mi hermano, de todo el sol y de tantos ríos, blanco como una pluma. Ella estaba sentada hablando con la vecina y de que yo abría la puerta así, hablamos ahorita. Se quedaba hablando como si no había pasado nada. En la noche cuando yo me acostaba, era con una soga que me daba. Y esos castigos hoy yo lo valoro. Por eso soy como soy. No me he involucrado en drogas. Aborrezco el alcohol por mi padre. Y te puedo decir que tuve una madre que fue más que un padre para mí. Pero ¿quién me llevó a eso? La corrección que ella me dio. Proverbios 23, 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho, dice la Biblia, porque si no lo castigas con vara, morirá. Lo castigarás con vara y lo librará su alma del Seol. En pocas palabras, si lo corriges ahora que tiene tiempo, vas a salvar su alma del infierno. Pero ahora que tiene tiempo, ya después que esté adulto no puedes hacer nada. Porque ya hoy en día hay hijos que matan a padres porque quieren aplicar corrección ya que el niño está adulto. Es imposible. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Cuánto escucharon? Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ay, es que son niños, pastor. Desde el vientre te están escuchando y ya te están analizando. Ya hay hijos que saben la habilidad de su padre. Cada grito es una manipulación. Porque los hijos saben manipular a los padres. ¿Cuándo dice amén? Ahora, ¿qué pasó con Elí? Pensemos en nuestro texto. ¿Por qué no educó y enseñó a sus hijos si era sacerdote? Vamos a terminar. Los errores ajenos nos dan una enseñanza para ser mejores. En nuestro texto podemos ver el pecado de los hijos de Elí, pero a través de un padre que descuidó sus hijos. Quizás se enfocó en su ministerio, quizás desvió su obligación, quién sabe el problema que podemos involucrar ahí. Pero pensemos un momento en Elí. Él era sacerdote, enseñaba al pueblo la ley de Dios.
Pero tristemente él se descuidó de sus hijos. La escritura nos muestra del 12 al 17 que eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Dios, se robaban las ofrendas, eran un mal ejemplo dentro de la casa de Dios. Y eso provocaba que el pueblo de Israel dejaba de ir a Silo, que era la iglesia donde estaba el arca, para llevar los sacrificios a Dios. Porque ¿quién va a ir a una iglesia donde te roban las ofrendas? No, yo no voy a ir ahí, son ladrones. ¿Para qué voy a ir ahí? Pensemos en la perversidad de los hijos de Elí. Ciertas cualidades que tenían: eran hombres impíos, no tenían conocimiento ni respeto a Dios, le robaban a las personas las ofrendas del pueblo, tomaban las cosas por la fuerza, no respetaban las ofrendas que eran traídas específicamente para Dios. Ellos tomaban lo mejor. Y la corrección de su padre fue muy débil. Vamos a leerlo. 1 Samuel, capítulo 2, del 24 en adelante. 24 en adelante. Léalo conmigo. Dice la palabra de Dios. 2:24 en adelante. Dice: no, hijo mío, porque no es buena fama la que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el pueblo contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, si rogare por él, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ya Dios estaba cansado de esos muchachos. Llega un momento donde Dios se cansa. Ahí dice amén. ¿Qué dice amén? Llega un momento donde Dios dice: ya estoy cansado de ustedes. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo no estaba yendo a la iglesia por el ejemplo de dos. Seguimos hablando. 1 Samuel capítulo 4 del 10 en adelante. 4 del 10 en adelante. Léalo conmigo. Dice la palabra de Dios. Aquí está del 10 en adelante. 4 del 10 en adelante. Dice: pelearon pues los filisteos e Israel fueron vencidos y huyeron cada cual de su tienda, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Verso 11. Aquí están Elifir en la batalla con el arca. Y el arca de Jehová fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finé. Tristemente, Dios dijo que iban a morir. Porque llega un momento, hermano, donde Dios se cansa. Cuando tú y yo no tenemos temor a Dios, cuando aborrecemos sus leyes. Estamos hablando que nosotros, padres, debemos de traer intrusión, amonestación a nuestros hijos, enseñarle el camino de Dios. Ahora, mi hermano, que usted lo ve que son jóvenes, porque llegará un tiempo que en un abrir y cerrar de ojos serán hombres y mujeres ya adultos. Hablemos ejemplo de hombres que educaron sus hijos aún desde pequeño. Abraham es un ejemplo donde él enseñó a su hijo el temor a Dios. Y la Biblia nos habla, mi hermano, que Isaac siguió lo mismo camino de su padre. ¿Sabe por qué? Porque ahí estaba Abraham. Estamos hablando que los hijos van a aprender de lo que están viendo de ti. Si están viendo que usted no tiene respeto a Dios, que no ama a Dios, ¿qué usted cree que ellos van a aprender? ¿Del vecino? No van a aprender de ti, porque te están viendo. A veces no podemos juzgar a los hijos porque es lo que ellos están aprendiendo en su casa. Génesis 18, 19 dice: porque yo sé que mandarás a tu hijo y a su casa después de sí, si guardar el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para hacer venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. En pocas palabras, Abraham enseñó a su hijo, él fue su sucesor después que Abraham partió, e Isaac siguió teniendo respeto y amando a Dios con todo su corazón. Tenemos el ejemplo también de Timoteo. Timoteo, su padre no es mencionado en la escritura, pero tiene a su madre y a su abuela que desde chiquito le influyeron la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, verso 15. Mira lo que dice la Biblia. Y desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras,
las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Jesús. En pocas palabras, desde niños, enséñale. No voy a esperar que tenga 18 años para llevarlo a la iglesia. No va a querer venir. ¿Cuándo dice amén? David, sabemos que cometió errores con Absalón, con Amnón, con sus hijos, pero ahí llegó Salomón más adelante. Cuando David, mi hermano, Dios le dice que Salomón será su sucesor, David comienza a enseñar a su hijo. Primera de Reyes, capítulo 2, del 1 en adelante. Léalo conmigo, por favor. Dice la palabra de Dios: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo: yo sigo el camino de toda la tierra, esfuérzate y sé hombre, porque tú guardarás los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que ordenó, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prospere en todo lo que hagas, en todo aquello que emprenda. David comenzó a hacer su parte. ¿Cómo? Diciéndole a su hijo: ama a Dios, haz lo que a Dios le agrada. Josué, otro líder, comenzó en su casa. Josué dijo una frase que muchos decimos: mi casa y yo serviremos al Señor. Pero había un líder en la casa, un hombre. Josué 24:15. Aquí está Josué hablando: si más os parece servir a Jehová, escoge hoy a quienes vas a servir, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuviste del otro lado del río, a los dioses de los amorreos, cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor, a Jehová. En pocas palabras, Josué dijo: mis hijos van a servir a Dios, mi esposa va a servir a Dios. Pero hay un hombre que tenía el amor de Dios en su casa. Termino con esta historia acerca de este campesino llamado John, un hombre muy humilde que vivía en una zona rural. John no tenía riqueza ni estudio avanzado, pero tenía 3 principios que enseñaba todos los días a sus hijos: trabajar con honestidad, ser responsable y nunca rendirse ante las dificultades. Aunque trabajaba largas horas en el campo, siempre encontraba tiempo para sentarse con ellos, escucharle y guiarlo siempre al buen ejemplo. Su hijo mayor quiso abandonar la escuela para trabajar con John, y él le dijo: lo que yo puedo darte con mis manos tiene límite, pero lo que aprendas hoy y el carácter en el que te estoy formando te ayudará toda la vida. El muchacho siguió estudiando y los años pasaron y se convirtió en un gran médico. Otro de sus hijos se convirtió en maestro y el otro abrió un pequeño negocio y prosperó. Cuando le preguntaron cuál había sido el secreto de su éxito, de los 3 respondieron: nuestro padre nos dejó una gran herencia y una gran economía. No nos dejó trabajar, pero nos enseñó disciplina, honestidad y amor al trabajo. El buen ejemplo de su padre puede convertirse en una gran herencia. Es más grande que lo que tú le puedes enseñar ahora, porque el valor se siembra hoy y en el mañana van a cosechar lo que le está sembrando en el ahora. En pocas palabras, tu ejemplo será un instrumento que va a marcar la vida de tus hijos en el mañana. Por eso es importante que el padre sirva a Dios, que la madre sirva a Dios, porque si tu padre y tu madre sirven a Dios, ellos van a ver ese ejemplo y más adelante van a marcar la gran diferencia. Yo decidí marcar el ejemplo de lo que mi padre hizo. Mi padre me abandonó. Yo me entregué a Cristo a los 16 años, 17. Me casé en la iglesia. Tengo 2 hijos, mi hermano, y sigo hacia adelante haciendo la voluntad de Dios. Claro está, ya yo me reconcilié con mi padre, pero yo decidí en mi corazón: no voy a hacer lo mismo que él hizo. ¿Sabe por qué? Porque yo no tuve ese aprecio, pero hoy en día entiendo lo que es el valor de ser un padre. Cada padre tiene hijos, y los hijos, la Biblia dice que son herencia, que ellos un día, quién sabe el impacto que vayan a hacer en el mundo, pero esa enseñanza inicia dentro de casa.
inicia viendo el ejemplo de papá y de mamá. Vamos a inclinar el rostro en esta mañana. Vamos a meditar un momento en la palabra de Dios. Quiero que medites por un momento en lo que Dios ha hablado a tu vida, a tu corazón en esta preciosa mañana. Quiero que pienses por un momento en lo que Dios